Bueno, pues en este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito, completar la tabla y por último comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Empezamos el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Bueno, pues vemos que las resistencias A, B, C y D, las cuatro, no están ni las cuatro en serie ni las cuatro en paralelo. Entonces tenemos que empezar por la zona más alejada de la pila. Y empezando de esa manera, vemos que B y C están en paralelo. Es sencillo de ver, puesto que puedo ir de B a C, desde un extremo de B a un extremo de C solo por cable, ¿de acuerdo? Por este camino, solo por cable. Y puedo ir desde el otro extremo de B hasta el otro extremo de C, también solo por cable, sin tener que pasar por ninguna otra resistencia, por ninguna pila, etc. Por lo tanto, puedo calcular la resistencia equivalente de B y C. Bueno, pues vamos a ello. Sabemos que para calcular la resistencia equivalente en paralelo se suman los inversos y luego se hace el inverso al resultado. Bueno, pues mínimo común múltiplo de 6 y de 3 es el 6. 1 más 2. 3 sextos. Esto lo simplificamos un medio. Si al un medio le damos la vuelta, hay que invertirlo. 2 ohmios. O sea que la resistencia B y C se puede cambiar por una resistencia que valga 2 ohmios. Con lo cual, la situación que tenemos es, tenemos la resistencia A, que no le hemos hecho nada, la ponemos tal cual. En vez de la B y la C, ponemos esta resistencia equivalente que acabamos de calcular de 2 ohmios. Y la D, puesto que no, tampoco le hemos hecho nada, pues la ponemos igual que está. Entonces tenemos esta situación. Una resistencia de 1 ohmio, con una de 2 ohmios y con otra de 4 ohmios, y es sencillo ver que están en serie. Quiere decir esto que toda la intensidad que sale de la tiene que pasar por esta resistencia de 2 ohmios, toda la intensidad que salga por esta resistencia de 2 ohmios tiene que llegar obligatoriamente a la D. Bueno, pues sabemos que para calcular la resistencia equivalente en serie lo único que hay que hacer es sumar las resistencias. Es decir, que la resistencia equivalente al final es 1 más 2 más 4. Esto nos da 7 ohmios. Vale. Esos 7 ohmios los vamos a poner aquí, en la resistencia de la pila. Con esto tenemos el apartado A. Vamos al apartado B, completar la tabla. Pasamos los datos del circuito a la tabla. 42 voltios de la pila, 1 ohmio de la resistencia A, 6 ohmios de la resistencia B, 3 ohmios de la resistencia C, 4 ohmios de la resistencia D. La siguiente casilla que hay que completar es la intensidad de la pila. Puesto que yo sé que el voltaje de la pila es 42 voltios y la resistencia equivalente del circuito es 7, pues la intensidad de la pila será 42 voltios entre 7 ohmios, 6 amperios. 6 amperios. Dibujo estos 6 amperios que salen de la pila. Y me pregunto, ¿estos 6 amperios pasan por algún elemento más? Pues sí, estos 6 amperios que salen de la pila van a llegar al elemento A. Pero no solo eso, sino que los amperios que vengan del elemento D tienen que llegar a la pila. Y puesto que tiene que llegar a la pila la misma intensidad que sale de la pila, esto es, si salen 6 amperios de la pila, tienen que llegar a la pila estos 6 amperios, pues estos 6 amperios van a tener que pasar por el D. Es decir, por toda esta rama circulan 6 amperios, por toda esta rama. Por el D, por la pila y por el A. Entonces, por el A 6 amperios y por el D 6 amperios. ¿Vale? Para esto hemos utilizado la propiedad de la intensidad, también conocida como primera ley de Kirchhoff. Siguientes casillas que vamos a calcular. Pues puesto que de la resistencia conocemos 2 casillas, pues calcularemos el voltaje. Y puesto que de la resistencia D conocemos 2 casillas, también calcularemos el voltaje. Vale, pues 6 amperios por 1 ohmio son 6 voltios y 6 amperios por 4 ohmios pues son 24 voltios. Lo voy a marcar, 6 voltios el A y 24 voltios el D. De acuerdo. Seguimos completando la tabla. Ya no podemos usar la propiedad de la resistencia, también llamada ley de Ohm. Tampoco podemos utilizar la propiedad de la intensidad, puesto que yo sé que por aquí van a llegar 6 amperios.
También sé que por aquí van a venir 6 amperios, pero no sé cómo se van a distribuir estos 6 amperios entre el B y el C, ¿de acuerdo? Yo sé que por aquí van a venir 6 amperios, pero de estos 6 yo no sé cuántos van a bajar y cuántos van a seguir hacia la derecha. Vale, pues entonces nos queda la propiedad del voltaje. La propiedad del voltaje nos dice que el voltaje entre dos puntos, por ejemplo entre este y este, no depende del camino que yo utilice para medirlo. Yo sé que el voltaje entre estos dos puntos es 42 voltios, puesto que coincide con el voltaje de la pila, y si elijo un camino para ir de un punto al otro, por ejemplo este, pues veo que he pasado por las resistencias A, B y D. Eso quiere decir que si sumo el voltaje de la resistencia A más el voltaje de la resistencia B más el voltaje de la resistencia D, tiene que sumar 42 voltios. El de el A son 6 voltios, el del D son 24, 6 y 24 son 30 voltios, en total tienen que sumar 42, por lo tanto a la B le tienen que caer 12 voltios, de manera que 6 más 12 más 24 serán los 42. Por tanto, el voltaje del B deben ser 12 voltios. Lo llevo a la tabla, 12 voltios. Como B y C están en paralelo, el voltaje del C también deben ser 12 voltios. Vale, la siguiente casilla que voy a calcular es la intensidad del B, 12 entre 6, 2 amperios. La intensidad del C, 12 entre 3, 4 amperios. Recuerdo que la casilla del voltaje de una resistencia es igual a la casilla de la intensidad por la casilla de la resistencia. Entonces escribe con la fórmula U es igual a I por R. ¿De acuerdo? También llamada ley de Ohm. Nos queda por último calcular, por último del apartado B, calcular las casillas de la potencia. Y yo sé que la potencia se define, la potencia de un elemento es el voltaje de ese elemento por la intensidad. Dicho de otra manera, que esta casilla es igual a esta por esta. Con eso iré calculando las potencias. La potencia de la pila son los 42 voltios por los 6 amperios, 252 vatios. 6 por 6, 36 vatios. 12 por 2, 24 vatios. 12 por 4, 48 vatios. Y 24 por 6, 144 vatios. Con esto hemos terminado el apartado B y vamos al apartado C, que es comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia lo que nos dice es que la potencia, la suma de potencias de los elementos que ceden, en este caso la pila, es igual a la suma de potencias de los elementos que consumen, en este caso las resistencias. O sea que lo que tenemos que calcular, que comprobar, es que 36 más 24, que 36 más 24 más 48 más 144 es igual a los 252 de la pila. Bueno, pues si uno se coge la calculadora y suma estos números, 36 más 24 más 48 más 144, efectivamente suman 252. Con esto hemos terminado el ejercicio.